Ya una parte importante de, de los dominicanos son clases medias. Esa es la realidad. Una parte importante. Las clases medias te demandan recursos y te demandan servicios públicos de calidad. Te exige un transporte de calidad. Te exige un servicio eléctrico de calidad. Te exige una educación de calidad. Te exige una salud de calidad. Y para eso, Marino, tú tienes que tener recursos. Bienvenido, Antonio Siriaco, al programa El Demócrata. Hoy tenemos un tema que está en el tapete nacional. Todo el mundo habla de reforma, los empresarios hablan de reforma, la clase media habla de reforma, los que manejan la economía informal hablan de reforma. Sin embargo, nadie ha visto el documento de la reforma. Al parecer, el documento que establece la próxima reforma es un documento, parece muy guardado de las instituciones del Estado que tienen que ver con eso. Yo creo que ni siquiera los principales funcionarios del gobierno han visto ese proyecto de reforma. ¿Qué opinión tiene usted de un proyecto que ni siquiera me imagino usted como decano de la Escuela de Economía, ni siquiera el decano de la Escuela de Economía de INTE, tampoco lo tiene, nadie tiene ese proyecto? ¿Sobre qué se va a armar el diálogo de la discusión cuando iniciemos el proceso de discusión de la reforma fiscal? Marino, ante todo, quiero darte las gracias por la amabilidad de invitarme al programa, El Demócrata. Y déjame decirte lo siguiente. Si bien es cierto que no hay un documento oficial, pero yo creo que uno puede comenzar a armar un rompecabezas y adelantarse un tanto a algunos elementos que puede incorporar ese documento que próximamente, pienso yo, o ¿verdad? En el momento que el gobierno lo considere, se va a presentar ante el Congreso Nacional, que es el poder donde obviamente se aprueban y se rechazan este tipo de ley. Y te digo esto porque en el proyecto de reforma constitucional hay dos elementos que ya uno puede pensar que forman parte del rompecabezas de lo que puede ser el proyecto de reforma fiscal que posiblemente presente el gobierno. ¿Y no cree usted, en base a eso que usted acaba de decir, que antes de presentarlo al Congreso el proyecto de la reforma fiscal, tanto que se ha hablado del pacto fiscal Claro, claro, claro. en la República Dominicana, no debe de ser discutido y conocido por los sectores que inciden de la vida nacional? No, no, evidentemente que yo creo que se debe de reactivar el Consejo Económico y Social, pero yo también pienso que al final eso quien lo aprueba y lo rechaza es el Congreso. Ahora, lo que yo te quiero decir es que en ese proyecto de reforma constitucional hay dos elementos que podrían formar parte de esa reforma fiscal integral. Y te voy a hacer esta explicación. En el discurso del presidente de la República, en la toma de posesión, este 16 de agosto, el pasado 16 de agosto, el presidente de la República menciona, y hizo varios mención a la reforma fiscal. Y dijo, bueno, va a haber una reforma fiscal. Por un lado, eso incorpora una reforma a los ingresos, a los tributos, y por otro lado, una reforma al gasto público. Y también, más adelante, en esa misma pieza discursiva, el presidente de la República dice, se está pensando la posibilidad de fusionar ministerios. Y ya se había lanzado. Eso es una especie de un guiño o de un pellizco que pienso yo le tocará al gobierno central. Y en la reforma constitucional
entonces envía otro pellizco que le podría tocar al Congreso Nacional, que dice lo siguiente: se va o se propone la reducción del número de diputados de 190 a 137, es decir, 53 diputados. Es una propuesta. Y también la unificación de las elecciones. Esos dos elementos tienen un impacto económico, tienen un impacto en el gasto público. Y es como que a ti te toca una parte al Congreso Nacional, tienes que sacrificarte, hay que reducir la matrícula, hay que unificar las elecciones porque se le está dando muchos recursos a los partidos políticos. Pero eso, doctor Siriaco, Pero eso es una no, parte, ¿no? pero eso no suple o no supliría el déficit fiscal. No, no, pero no se trata de eso. Actualmente el gobierno Sí, sí. gasta un 20% del PIB, sin embargo recibe un 15%, hay un déficit De- fiscal. ¿Cree usted, mi querido Siriaco, que la reforma no planteada, porque nadie la conoce, sino la reforma necesaria pueda suplir ese déficit fiscal? no, pero fíjate que cuando tú planteas una reforma fiscal y tú le planteas a la población dominicana, mira, hay que sacrificarse, pero la población dominicana te va a responder a ti como gobierno, o a mí como gobierno, o a cualquiera que esté en el gobierno. Le dice, pero ajá, ¿cuál es tu sacrificio? ¿Por qué tú me estás pidiendo a mí que pague más impuestos? Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es enviar una señal de un sacrificio. ¿Y cuál es esa señal de sacrificio? O una mejoría en la calidad del gasto. Ahora, si tú ves al Estado en un conjunto amplio, tú dices, bueno, el Estado dominicano no solamente es el gobierno central, el Estado dominicano también es el Congreso Nacional, los organismos especiales. Entonces, a cada uno, y por eso estoy describiendo el pellizco que tiene que ver con el gasto público del Estado dominicano, incluso hasta las instituciones descentralizadas. Todo eso, en cierta manera, hay que hacer un sacrificio para que la población dominicana sienta legitimidad y diga, de verdad, a todos hay que darle un pellizquito, porque déjame decirte lo siguiente, yo estoy hablando del Congreso, pero también el Estado, cuando fusione algunos ministerios, muchos ministros se van a ver afectados, porque que de repente tú seas ministro de una institución pública y esa institución pública se fusione con otra, ya desaparece. ¿No cree usted que eso es un sueño? Porque Bueno, estamos hablando eso es de... una parte. Luego le tocará a los empresarios, porque cuando se toquen los gastos tributarios, las exenciones, ¿a quién es que le van a tocar? A los empresarios que reciben exenciones fiscales. Entonces, Estado, empresario y la población en sentido general, y aquellos que más tienen, porque tú no vas a grabar a los que menos tienen. Al parecer, doctor Siriaco, los únicos que entienden y que comprenden que el país necesita una reforma fiscal son aquellos que van al gobierno. Durante más de 20 años quizás, estamos hablando de una reforma fiscal, pero nadie la hace. Claro. Se hace parcho prácticamente eh, al área de recaudación. Sabemos que tenemos un Estado hipertrofiado y que ese Estado hipertrofiado requiere de que para que sea eficiente y eficaz necesita ser un Estado pequeño. Pero esa teoría desde el Estado pequeño y el Estado hipertrofiado, ese Estado que tenía Balaguer supuestamente, que era un Estado dador, un Estado grande, que era un Estado para beneficiar a la clase política. Cuando comenzó la modernización del Estado en la época del expresidente Claro. Leonel Fernández, yo soñaba o tenía el espíritu de que se iba a disminuir el Estado y el Estado lo único que ha hecho es que se agrandó. El Estado lo único que ha hecho es que se hipertrofió, se crearon más instituciones públicas, el Estado siguió agrandando, los diputados siguieron creando leyes, ampliándose en circunscripciones, designando más diputados, más senadores, más instituciones,
y la recaudación siguen llegando solamente o sacrificando a la clase media. ¿Entiende usted cuál sería la reforma fiscal ideal a la que usted entiende que necesitamos en este momento? Yo te la voy a describir, pero antes de describirte esa reforma fiscal que yo creo Ideal. ideal, no, y que yo creo que debe ser por las características y los problemas que tiene el sistema tributario en la República Dominicana. Mira, aquí se hizo una gran reforma, no fiscal, sino tributaria, cuando el doctor Balaguer en el año 1992. Y se crea, realmente se hicieron las grandes reformas que se hicieron en el país en época de los 90, en época donde se incorporó toda la internet al tejido empresarial a nivel mundial. Y se hizo una reforma tributaria, una gran reforma tributaria, una reforma arancelaria y una reforma al Código de Trabajo. Y déjame decirte que esa reforma, quien se benefició de esa gran reforma, fue precisamente el doctor Leonel Fernández. Y déjame decirte lo siguiente, a partir del año 2008 fue que la República Dominicana, durante todo ese periodo, comenzó a presentar pequeños déficits. Déficit, en el 2008 aparece por primera vez durante ese periodo un déficit del 1.1. ¿Me quiere decir que la grande reforma la inició el presidente Sí, Balaguer sí, no, y que dejó listo el eso está, avión para despegar? no, pero eso no es porque sea Balaguer, porque esa es la realidad, ese es el dato, esa es la realidad. O sea, al margen de todos los relatos que puedan haber. Entonces, ¿qué significó eso? Lo que te quiero decir, Marino, es que a partir del 2008 comienzan a aparecer los déficits. Hoy tenemos entre el 2008 y obviamente esta fecha el déficit de 3.1. Recuerda que aquí se habló del pacto fiscal fuertemente porque a raíz de un proceso post-eleccionario del año 2012 y una situación de elecciones, hubo un déficit de casi un 7%. Y en el 2013 el presidente Danilo Medina tuvo que hacer no el pacto fiscal, sino básicamente una especie de reforma tributaria. Y posteriormente en la ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, oye bien, ley 1-12, en su artículo 36, habla de un pacto fiscal que debió, incluso de manera mandatoria, haber entrado en vigencia su aplicación en el año 2015, pero no se hizo porque en el año 2016 hubo un proceso eleccionario. Posteriormente, en el año 2020, el actual presidente reelecto propuso una reforma fiscal o tributaria y evidentemente no se iba a hacer en el año 2021 porque el país y el mundo acababa de salir de la crisis más importante que ha tenido que el país y el mundo en los últimos básicamente 30, 50 años. Ahora están dadas las condiciones, porque, por ejemplo, la economía dominicana tiene un mejor desempeño en términos económicos con respecto al año anterior, 2023. Y además hay un capital político, el partido que detenta el poder, que el presidente que se reelige tiene básicamente una mayoría cualificada en el Congreso Nacional. Entonces, tú me preguntas, partiendo de ese escenario, ¿cuál es la mejor reforma fiscal que hay que hacer? ¿Tú sabes cuál es la mejor? En primer lugar, hay que partir de tres importantes falencias que tiene el sistema tributario dominicano. Es un sistema tributario con altos niveles de evasión. Histórica. Oye bien, histórica. La evasión de los dos principales impuestos que tiene la República Dominicana, de mayor recaudación, que es el ITEVI, hay una evasión de un 43%. La mayor evasión que tiene el segundo impuesto más importante, que es el impuesto sobre la renta, es un 62%. Pero la clase media y la clase pobre no evade. No, La clase media y la clase pobre tampoco tienen excepciones pero fiscales. hay otro tema, como básicamente, no evade,
Pero también otro elemento es que la informalidad del sistema tributario básicamente permea a todo el mundo. Los pequeños contribuyentes, muchos pequeños contribuyentes, bueno, muchos son informales. El Banco Central en este año acaba de presentar una encuesta sobre MIPYMES y de 474.000 levantamientos. De esos 474.000 eran MIPYMES, el 85%. Y Marino, y de ese 85% de las MIPYMES, el 94.4% son microempresas, em- oye, establecimientos comerciales, entre 1 y 10 empleados, y con ventas al año de entre 8 y 11 millones de pesos. Y muchas de esas, el 85%, son informales, no están registradas. Entonces, ¿por qué yo digo que la mejor reforma fiscal es aquella, en primer lugar, que tiene que combatir la evasión? En segundo lugar, tiene que incorporar mediante incentivos a muchos grupos pequeños establecimientos, para que puedan incluso gozar de los beneficios de la formalización. No estoy diciendo que se penalice, sino que gocen de los beneficios de la Pero formalización. sí creo, Siriaco, que el gobierno debe de hacer una reforma fiscal equitativa. Los que Claro, pueden pagar más, que paguen más. Los que pueden pagar menos, que paguen menos, para que sea, en vez de ser una reforma, sino para ellos sea un alivio fiscal. Ahora bien, con tantas excepciones fiscales que tienen los empresarios, se hablaba que a veces tenían hasta 80, ahora me parece que andan entre los 40 y 39. ¿Tú crees que es posible suplir ese déficit fiscal si cada sector está alando cada uno para su lado? ¿Es posible poner de acuerdo a los empresarios, a la clase media, al gobierno, para suplir ese déficit fiscal que nos está golpeando desde hace más de 20 años? Marino, tú no puedes gobernar para los empresarios. Tú tienes que gobernar para el bien común. Esa es la máxima. Y nosotros decimos lo siguiente: la consigna de esta reforma fiscal para nosotros debe ser menos evasión y más recaudación. ¿Y qué vamos a hacer con... Segundo lugar, eso que tú has planteado de las exenciones, hay que revisarla. Eso está incluso, y eso tiene que ser una prioridad. Aquí se está destinando este año el presupuesto nacional, Marino. Se proyecta destinar 340.000 millones de pesos en facilidades o exenciones o en gasto tributario, como se le llama ahora, a determinados sectores. Ahora, hay que señalar lo siguiente, por eso nosotros decimos, mira, vamos a revisar las exenciones una por una, no vamos a eliminarla todas, porque tú puedes decir, mira, las exenciones pueden ser un instrumento para impulsar determinado tipo de industria en función del desarrollo que tú quieras, en función de la meta que tú requieras. El presidente de la República en su discurso dijo, nosotros no hemos planteado mediante el programa República Dominicana, Meta República Dominicana RD 36, duplicar el PIB per cápita de $11.200 a $22.400. Pero para eso tú sabes que tú necesitas atraer empresas, industrias, básicamente que sean altamente generadoras de qué, de divisas, que encadenen productivamente, y además industrias que puedan mejorar la inserción de la República Dominicana en el mundo. Entonces, cuando tú analizas las exenciones, hay un monto importante de exenciones fiscales que facilitan y benefician a las personas físicas, a ti, a mí, a todo el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, lo eximen del pago de impuestos del ITEVIS en los alimentos. Por ejemplo, el arroz no paga ITEVIS, los plátanos no pagan ITEVIS, los víveres no pagan ITEVIS. Y eso
eso hay que mantenerlo, pero los medicamentos no pagan ITEVIS. Son Si- exenciones eso, ¿eh? Siriaco, Y nosotros, también la educación. nosotros, Tú y yo no podemos permitir que se le ponga un ITEVIS a un libro. estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos una gran franja dentro de los empresarios que se le llama informales. Claro. ¿Qué usted cree de la monotributación? Mira, eso ahí va. Eso es un tema que yo creo que va a mejorar sustancialmente todo el tema de como decimos, un régimen especial, simplificado para los pequeños contribuyentes y básicamente los microempresas. Nosotros hemos sido partidarios de que se incorpore el monotributo, pero oye bien, dirigido a los microempresarios. ¿Y qué es el monotributo? ¿Por qué nosotros planteamos el monotributo? Porque si tenemos una pequeña empresa, me dice la DGI, tú tienes que pagar, eh, no sé, ITEVIS o impuestos sobre la renta. Pero, y yo le pago el ITEVIS y le pago mis impuestos, pero por otro lado tengo que pagar la seguridad social, por otro lado tengo que pagar la Infoté. ¿Qué tú haces con el monotributo? Que tú creas una ventanilla única donde ese pequeño empresario, tú le das facilidades de pago, pero un solo pago, y en ese único pago incorpora todos los pagos que él hacía de manera dispersa. Pero además, tú le dices a ese pequeño empresario, no me haga una declaración jurada anual. Y tú le estás liberando de un pago extra que él hace a un experto fiscal que le está cobrando 20,000, 15,000 pesos. Entonces, cuando tú le dices a ese pequeño empresario, es un monto fijo, único, tú me vas a pagar 20,000 pesos, y esos 20,000 pesos tú lo puedes hacer en 3 pagos o en 4 pagos. ¿Qué necesidad yo tengo cuando me dicen a mí que voy a pagar ese único pago, que incorpora todos esos pagos así que hacía de manera dispersa? Yo digo, pero a mí me conviene porque yo lo que tengo que buscar son 20,000 pesos o 25,000 pesos. Yo no tengo que tener una persona que me haga un estado financiero. Pero además de eso, Marino, tú le dices, y si tú haces eso, te va a beneficiar de un programa de crédito incluso barato, a partir de la banca o de la microfinanza. Pero también tú tendrás un programa permanente de capacitación conjuntamente con el Infotet o con las universidades. Tú le estás generando incentivo a esa persona, porque mira qué ocurre con el pequeño empresario. Tú tienes una empresa, Marino, te va muy bien, tú estás en la informalidad, el público va, te compra el producto, pero necesita un momento en que tú quieres expandir tu negocio. Y cuando tú vas al banco a buscar dinero prestado, te dice el banco, pero usted no tiene ningún tipo de registro, usted está informal, yo no le puedo prestar dinero a usted. Ese sistema de la monotributación lo he visto funcionar perfectamente en Argentina y en Y en Uruguay. Uruguay, Y ha sido una propuesta permanentemente de la Universidad Autónoma de Santo correcto, Domingo a través de usted. así. ¿Cuál ha sido la aceptación del gobierno en base a esa propuesta permanente que lo he visto a usted con esa bandera en los últimos meses? Sí te puedo asegurar que formará parte de la propuesta que se pueda presentar. O por lo menos se está trabajando en eso. Son elementos que me han informado. ¿Es posible, Siriaco, tener un déficit menor con las reformas planteadas? Claro, ¿Es posible que el Estado deje de ser un Estado quebrado? ¿Es posible que podamos nosotros tener, con las reformas que se hacen, un Estado que pueda tener los recursos suficientes para ser un Estado que aporte más a la seguridad social, que aporte más a la construcción de carreteras, que aporte más a la educación, al deporte, sin la necesidad de acudir a préstamos? mira, Marino, yo creo que la República Dominicana, y tú quizás tienes un conocimiento muy amplio, ¿no? Por tus capacidades, por tu característica, incluso eh, que ha viajado a muchos países. Tú sabes el avance que ha tenido la República Dominicana en los últimos 30 años.
Y eso lo ha hecho con los recursos que ha tenido. Y hoy en día la República Dominicana constituye la séptima economía de América Latina y el Caribe. Ahora, ya una parte importante de los dominicanos son clases medias. Esa es la realidad. Una parte importante. Las clases medias te demandan recursos y te demandan servicios públicos de calidad. Te exige un transporte de calidad. Te exige un servicio eléctrico de calidad. Te exige una educación de calidad. Te exige una salud de calidad. Y para eso, Marino, tú tienes que tener recursos. Si no lo tienes, entonces yo creo que hay que hacerle saber a la sociedad dominicana de que se requiere realmente una reforma fiscal, pero también de que se requiere un Estado que mejore la calidad del gasto. Y en ese sentido, yo creo que en esta reforma no tiene que cerrar ese déficit. Se puede manejar con un déficit de un 1%. Muy bien. Porque, ¿qué ocurre? La economía dinámica. Si tú terminas con un déficit ahora, en esta reforma fiscal, de un 1%, la misma dinámica de la economía, si la economía sigue creciendo, ese déficit se borra. Siriaco, Y eso es lo que hay que buscar, ¿no? la tecnología ha venido a resolver algunos problemas en la medicina, Claro. en la inteligencia artificial, ha venido a resolver algunos problemas en algunos estados. ¿Cree usted que en el sistema tributario, como vemos que están aplicando el logaritmo en España y en otras naciones, que está resultando ser no solamente eficiente y eficaz para la recaudación, sino que ha venido a ser un gran instrumento para que los evasores no se escapen? ¿Es posible aplicarla en la República Dominicana dentro de esta propia reforma, pensando en el futuro? Ya la DGI ha venido desde el año 2007, un proceso permanente de modernización. Fíjate, en el año 2007, 2006 hubo una reforma a todo el tema de las finanzas públicas. Y entonces instituciones que estaban dispersas, por ejemplo, estaba impuesto sobre la renta como una institución, estaba rentas internas como una institución, y lo que se hizo fue que se fusionaron y se creó la Dirección General de Impuestos Internos. A partir del año 2007 se crean una serie de elementos que eh, mejoran la eficiencia recaudatoria y además que cerraban las brechas de la evasión. Por ejemplo, la impresora fiscal, los comprobantes fiscales y se crea también el procedimiento simplificado de tributación. Esos tres elementos inician con un proceso de modernización. Pero luego entonces, recientemente, se transforma el procedimiento simplificado de tributación por un régimen simplificado de tributación, como un mecanismo que mejore incluso las recaudaciones en los sectores donde hay mucha informalidad. Pero también se, se cambian los comprobantes fiscales. Incluso se cambia su numeración y se le otorga, por ejemplo, a los contribuyentes menos comprobante fiscal para ver exactamente, ¿verdad? Y controlar la evasión. Pero además, recientemente se crea todo el tema de la facturación electrónica como un mecanismo también de ir mejorando los procesos recaudatorios. Todo eso implica incorporación de más tecnología en el uso y en el combate a la evasión. Y eso que tú has mencionado, ya incluso eso ha venido en todos los países como un mecanismo, se ha introducido como un mecanismo de ir disminuyendo cada vez más la evasión. La evasión no es fácil. La evasión es un tema que se profundizó con el tema de la globalización, porque cada vez más países como la República Dominicana, que están ya insertos en el mundo global, reciben empresas globales. Esas empresas globales tienen excelentes técnicos, tienen excelente tecnología y que muchas de ellas utilizan la creatividad o la contabilidad creativa para pagar menos impuestos. Y por eso es que las instituciones públicas
Y básicamente esas instituciones como la DEI, que tienen que estar supervisando empresas, tienen que mejorar la calidad de sus técnicos. Siriaco, hemos visto en los últimos días que la oposición está renuente a que se presente una reforma fiscal. Oposición que apenas acaba de salir 4 años Ya. del gobierno, que tiene conocimiento de por dónde andan las finanzas públicas. Ellos entienden que lo que hay que cuadrar la caja. Al cuadrar la caja, ellos establecen que no se necesita una reforma fiscal que lesione, según el criterio de la oposición, la ciudadanía. ¿Entiendes tú que con la unificación de las elecciones economizaría 2.000 millones de pesos? ¿Entiendes tú que la disminución de 190 a 137 de la Cámara de Diputados y también, ¿por qué no?, reducir el barrilito y quitarle tantos recursos que tiene en este momento quizás que se le da a los partidos? Eh, También quizás podría haber la cantidad de recursos que se gasta innecesariamente muchas veces según la oposición política. ¿Entiende usted que una reforma fiscal que no sea discutida con todos los sectores de la vida nacional, aún el gobierno tenga la mayoría en las dos cámaras, no podría generar una intranquilidad en la población generada por una reforma fiscal que la misma gente desconoce hasta este momento? Mira, Marino, yo creo que hay que aprovechar el momento. Vuelvo y reitero, estos momentos no se dan, el timing no se da así. Quizás en las próximas elecciones, en el 2000, ¿verdad? 2028, ¿no? O 2026, no serán así, no serán tan de un solo lado. Entonces, las reformas hay que aprovechar el momento. Y te digo eso porque yo creo que hay que discutirla, hay que establecer un programa, hay que establecer una ruta, pero hay que hacerla. Y ahí hay que hacerla porque yo creo que la República Dominicana, la población dominicana necesita de que hay actividades, hay programas, hay sectores que hay que seguirlo impulsando. Por ejemplo, aquí hemos hablado de la reforma fiscal, pero está la reforma a la seguridad social, que es muy complicadísima, que tiene dos componentes, un componente de pensiones. ¿Cómo son las pensiones? Aquí baja, eso hay que mejorarlo, pero tiene un componente de salud. Todavía aquí el tema del primer nivel de atención primaria no se ha completado, es más, ni se ha iniciado con una ley muy vieja ya, en el régimen contributivo, solamente en el régimen subsidiado. ¿Tú sabes cuánto se requiere para tú completar eso? Más de 22.000 millones de pesos. Eso hay que Creo, buscarlo. creo, Siriaco, que el Estado dominicano necesita realmente una reforma fiscal que sea equitativa, que no sea una reforma fiscal donde los que pagan menos paguen más, que es la clase media, que siempre son las más sacrificadas. Ojalá que el gobierno se entusiasme y pueda tener el valor, porque todavía yo lo dudo que pueda hacer una reforma fiscal, sino que no haga un parche, sino que realmente se evoque a hacer una reforma fiscal con el valor, no solamente por lo que tú dices, porque realmente se necesita una reforma fiscal que prepare al país, porque dentro de 10 años estaremos dando pensiones y como está ahora mismo el sistema económico de la República Dominicana, no tendrán los dominicanos una pensión decente para vivir. Muchas gracias, Siriaco, Gracias. te agradezco y en nombre del demócrata, en nombre de Francisco Tavares, su director, te damos no solamente las gracias por estar aquí, sino por informar al país sobre este tema que tanto disgusta a la gente, pero que es necesaria
para que el país siga funcionando. Bendiciones y hasta la próxima.